¿Alguna vez has sentido una sombra pasar justo por detrás de ti cuando creías estar solo? ¿O has escuchado historias de criaturas que habitan la oscuridad, esperando a que el mundo se duerma para salir a recorrerlo? Desde los desiertos ardientes de Egipto hasta los bosques silenciosos de Japón, los mitos hablan de seres imposibles, guardianes, demonios, depredadores y espíritus que se mueven entre lo real y lo legendario. Hoy vamos a explorar sus nombres, sus orígenes y las huellas que han dejado en nuestra cultura. Descubriremos quién roba nuestras pesadillas, quién renace del fuego, quién castiga los pecados y quién vigila desde los tejados cuando nadie mira hacia arriba. Prepárate, porque no todas las sombras son solo sombras. Slenderman, la sombra sin rostro. En una época dominada por pantallas, cámaras y redes, nació un nuevo mito. Un ser que no viene del pasado, sino de la era digital. Slenderman, la sombra sin rostro. Apareció por primera vez en 2009, en un foro de Internet, como una fotografía manipulada. Una figura alta, imposible, vestida de negro, con brazos alargados y rostro completamente liso. Era ficción, un simple juego de imaginación. Pero entonces empezaron los avistamientos. Personas de distintos países comenzaron a describir lo mismo. Una silueta delgada observándolos desde el bosque, desde una esquina o incluso a través de la ventana. Algunos afirmaban sentir una presencia detrás de ellos, una presión en el pecho, una sensación de vacío. Las cámaras fallaban, los relojes se detenían, las luces parpadeaban. Slenderman no mataba ni gritaba, solo observaba, paciente, inmutable. Psicólogos modernos lo consideran una manifestación colectiva del miedo contemporáneo, el miedo a ser vigilados, manipulados, controlados. Pero otros creen que la mente humana, al imaginar algo con suficiente intensidad, puede darle forma y existencia propia. El chupacabras, el depredador de la noche. El chupacabras es, sin duda, una de las criaturas más recientes y perturbadoras del folclore moderno. Su nombre significa, literalmente, el que chupa cabras, una descripción tan gráfica como precisa. La historia comenzó en Puerto Rico, en 1995, cuando los habitantes de varios pueblos rurales encontraron a su ganado muerto en circunstancias inquietantes, sin sangre, con 2 perforaciones limpias en el cuello y sin rastros de lucha. Los medios se llenaron de teorías. Algunos lo relacionaban con experimentos genéticos, otros con visitas extraterrestres. Pronto, las noticias se expandieron por México, Centroamérica y Estados Unidos, cada país con su propia versión del monstruo. Hay quienes aseguran haberlo visto. Una criatura del tamaño de un perro, de piel grisácea y rugosa, ojos rojos incandescentes y una fila de espinas dorsales que se erizan con cada movimiento. Otros lo describen con una piel verdosa y movimientos a saltos, como si fuera un canguro endemoniado. Incluso se han encontrado huellas con garras largas y grabaciones nocturnas con ruidos agudos imposibles de identificar. Pero la ciencia tiene una explicación más mundana. Coyotes y zorros, afectados por sarna severa, que pierden el pelo y sufren deformaciones en la piel. Aún así, los cadáveres sin sangre y los testimonios oculares mantienen viva la duda. Quizás el chupacabras sea más que una enfermedad o un rumor. Tal vez sea la forma que adoptan nuestros miedos más antiguos cuando el sol se apaga. El dragón, el secreto del fuego eterno. Desde Europa hasta Asia, desde los mitos celtas hasta las dinastías chinas, el dragón es el único ser que aparece en casi todas las culturas humanas. Una criatura que representa lo mismo y lo opuesto: sabiduría y destrucción, protección y caos. En Oriente, el dragón es un símbolo de sabiduría y energía vital, una fuerza sagrada que controla los elementos. No tiene alas, pero vuela. No escupe fuego, pero su poder puede provocar tormentas.
Es un dios de la lluvia y la prosperidad, asociado al emperador y al equilibrio del mundo. En Occidente, en cambio, el dragón es un enemigo, una bestia inmensa, cubierta de escamas, que duerme sobre montañas de oro y que solo despierta para arrasar ciudades con su fuego. Los caballeros medievales lo veían como el último obstáculo antes de la gloria, la personificación del mal que debía ser derrotado. Pero, ¿y si ambos mitos hablaran del mismo ser, visto desde perspectivas distintas? Una criatura que, en algún momento remoto, pudo haber existido o sido recordada. Hay fósiles de reptiles gigantes, huesos hallados en montañas, tallas de dragones separadas por miles de kilómetros, y todas con los mismos rasgos. Quizás el dragón no sea solo una metáfora, sino un recuerdo ancestral de algo que realmente caminó entre nosotros, antes de que el fuego se convirtiera en mito. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Entre las ruinas del México antiguo, en las pirámides que tocan el cielo, habita uno de los dioses más enigmáticos del mundo, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Era el dios del viento, del conocimiento y de la vida misma. Mitad reptil, mitad ave, su cuerpo representaba la unión entre el cielo y la tierra. Los aztecas y los toltecas lo consideraban un dios benevolente, maestro de las artes y portador de sabiduría. Se decía que trajo la agricultura, enseñó a contar los días y dio forma al calendario. Pero su historia también está marcada por la tragedia. Fue traicionado y exiliado, prometiendo regresar un día desde el mar oriental. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, algunos pueblos creyeron que Quetzalcóatl había regresado. Esa confusión marcó el fin de una era. Hoy, su imagen sigue presente. Serpiente dorada con plumas verdes que aún parece moverse bajo el sol. Más que un dios, Quetzalcóatl es la representación del renacer, el recordatorio de que el conocimiento y el equilibrio siempre vuelven, aunque el mundo los haya olvidado. Cerbero, el perro del infierno. Cuando el alma abandona el cuerpo, inicia un viaje hacia lo desconocido. Y en la mitología griega, ese viaje tenía un guardián, Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba la entrada al inframundo. Hijo del monstruo Tifón y de la serpiente Equidna, Cerbero no conocía la compasión. Su misión era impedir que los vivos entraran y que los muertos salieran. Cada una de sus cabezas representaba una dimensión del tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Su cuerpo era tan grande que los antiguos decían que, cuando respiraba, las cuevas temblaban. De su hocico caía espuma ardiente, y su aliento podía marchitar los campos. Solo Hércules logró enfrentarlo y sobrevivir, arrastrándolo a la superficie como parte de sus 12 trabajos. Pero más allá de la mitología, Cerbero simboliza algo más profundo: los límites que separan lo que somos de lo que no entendemos. Los filósofos griegos decían que cuando un perro aúlla mirando hacia la nada, es porque ve lo que nosotros no podemos, el paso de las almas custodiadas por Cerbero. Y cada noche, cuando la oscuridad se vuelve densa y el mundo parece detenerse, uno puede imaginarlo, esperando en silencio, vigilando la frontera entre la vida y la muerte. Duendes, los traviesos del bosque. En los rincones más antiguos de Europa, cuando cae la niebla y el bosque se vuelve silencioso, dicen que se pueden escuchar risas pequeñas y pasos diminutos. Son los duendes, seres diminutos, astutos y escurridizos, guardianes de los secretos de la tierra. En Irlanda los llaman leprechauns, zapateros mágicos que esconden ollas de oro al final del arco iris. En España y Latinoamérica se les conoce como trasgos, gnomos o aluxes, espíritus domésticos o protectores de los campos. Pero cuidado, los duendes son traviesos, y si se les ofende, pueden robar objetos, cambiar cosas de sitio o provocar accidentes domésticos inexplicables.
Su apariencia varía según la región, pero todos comparten algo: una sonrisa astuta y ojos que brillan en la oscuridad. Algunos campesinos aún dejan pequeñas ofrendas de pan o leche para mantenerlos contentos. Quizás sea superstición, o tal vez una costumbre más antigua de lo que recordamos, porque en cada bosque, en cada rincón olvidado, parece haber algo pequeño que se ríe cuando no lo miramos. Hadas, las señoras de la luz. Si los duendes son las sombras del bosque, las hadas son su luz. Seres etéreos, luminosos, con alas translúcidas y un poder que desafía la comprensión humana. Aparecen en casi todas las culturas, desde las ninfas griegas hasta los fae celtas. Las hadas pueden ser benevolentes, pero también crueles. Ayudan a los viajeros perdidos o los condenan a vagar eternamente. Algunas secuestran niños, los reemplazan por copias mágicas y desaparecen en el aire. Otras protegen la naturaleza, castigando a quien dañe el bosque o el agua. En la mitología celta, se dice que las hadas viven en un mundo paralelo, el Sidhe, un reino oculto bajo colinas cubiertas de niebla. Y a veces, cuando el viento sopla de forma extraña, sus risas se mezclan con el susurro de las hojas. Quizás no sean figuras diminutas con alas, sino energías antiguas, los restos de dioses olvidados que aún cuidan lo que queda puro en la tierra. Bigfoot, el gigante de los bosques. Entre los densos bosques del noroeste de América, donde la niebla cubre los árboles y el viento parece hablar, se cuenta la historia de una criatura esquiva. Bigfoot, o pie grande. Un ser de más de 2,5 metros de altura, cubierto de pelo oscuro, mitad hombre, mitad bestia. Su leyenda se remonta a los pueblos nativos de Norteamérica, que lo llamaban Sasquatch, el guardián del bosque. Durante décadas, exploradores, cazadores y excursionistas han afirmado haberlo visto o escuchado sus pasos entre la maleza. Se han encontrado huellas gigantescas, restos de pelo y grabaciones borrosas. Pero cada prueba parece desvanecerse justo cuando está a punto de ser confirmada. Algunos creen que Bigfoot es una especie desconocida, quizás un descendiente del Gigantopithecus, criatura de la que hablamos en uno de nuestros últimos videos, un simio prehistórico que vivió hace millones de años. Otros piensan que es una manifestación espiritual, una forma que la naturaleza adopta para recordarnos que no todo está bajo nuestro control. Bigfoot simboliza el misterio que aún resiste a la era de la tecnología, la idea de que todavía hay algo ahí fuera, observándonos, pero sin querer ser encontrado. El fénix, el ave que renace de sus cenizas. En el extremo opuesto del miedo está el fénix, el símbolo universal del renacimiento. Esta ave legendaria no muere como las demás, arde en llamas y vuelve a nacer de sus propias cenizas. Su historia comenzó en el antiguo Egipto, hace más de 4.500 años, donde se le conocía como Ben-Nu, un ave sagrada asociada con el sol y con el dios Ra. Representaba el ciclo eterno del día y la noche, de la vida y la muerte. Según los antiguos mitos, el fénix vivía cientos de años. Cuando sentía que su tiempo llegaba a su fin, construía un nido de ramas aromáticas y se incendiaba a sí mismo. De entre las llamas surgía un nuevo fénix, más joven, más fuerte, inmortal. Sus lágrimas podían sanar heridas mortales y sus plumas concedían larga vida a quien las poseyera. En diferentes culturas, desde Grecia hasta China, se le dio distintos nombres y significados, pero todos compartían la misma esencia: la resurrección y la esperanza. Hay incluso crónicas de exploradores que afirmaron haber visto aves de fuego surcando el horizonte. En 1862, periódicos de Arizona relataron la visión de un ave ardiente en el desierto al atardecer. En 2013, una foto viral mostraba un ave de fuego sobre la selva brasileña, aunque luego se descubrió que era solo un reflejo del sol. Aún así, el mito sigue vivo.
El fénix aparece en escudos, templos, películas, videojuegos y tatuajes. Y aunque la ciencia lo niegue, su mensaje permanece. Cada final puede ser un nuevo comienzo. La Esfinge, la guardiana del enigma. Entre las arenas doradas de Egipto descansa uno de los símbolos más enigmáticos de la humanidad, la Esfinge. No es solo una estatua monumental, es una pregunta tallada en piedra. Su cuerpo de león representa el poder terrenal, su cabeza humana la inteligencia, y su silencio eterno, el misterio. La gran Esfinge de Giza, construida hacia el 2500 a.C., custodia las pirámides desde hace más de 4 milenios. Los faraones creían que su mirada protegía las tumbas y ahuyentaba los espíritus. Pero los griegos la imaginaron de otra forma, una criatura alada con cuerpo de león y rostro de mujer, un ser capaz de devorar a quien no respondiera sus acertijos. Cuenta la leyenda que solo Edipo logró derrotarla, resolviendo su famosa pregunta sobre el ser que camina en 4 patas, luego en 2 y finalmente en 3. En la actualidad, la Esfinge sigue siendo un símbolo de misterio. Sus representaciones adornan museos, templos y puentes de todo el mundo. Y aunque algunos dicen haberla visto moverse en videos o fotografías nocturnas, lo más probable es que sean ilusiones ópticas o leyendas digitales. Pero si existiera una esfinge moderna, quizás ya no guardaría tumbas, sino rascacielos, observando en silencio las ciudades que nunca duermen. Los Oni, demonios del Japón antiguo. En el corazón de las montañas japonesas, entre neblinas y templos olvidados, habitan los Oni, demonios gigantes con piel roja o azul, colmillos afilados y cuernos como lanzas. Estos seres forman parte esencial del folclore japonés, y su historia se remonta a más de 1300 años atrás. Los textos más antiguos, como el Kojiki y el Nihon Shoki, los describen como espíritus del inframundo, encargados de castigar a los malvados. Con el tiempo, su imagen cambió. Se convirtieron en ogros enormes, mezcla de fuerza descomunal y furia divina. En la tradición budista, los Oni son los guardianes del infierno, castigando a los pecadores y manteniendo el orden entre los muertos. Durante siglos, los aldeanos creyeron que los Oni vivían en los bosques o montañas y salían por la noche para asustar a los viajeros. A día de hoy, Japón sigue celebrando el festival de Setsubun, donde se lanzan habas tostadas al grito de «Oni wa Soto», ¡fuera demonios!, como símbolo de purificación. En la cultura moderna, su figura ha trascendido. Los vemos en anime, manga, videojuegos y tatuajes. Aparecen en historias como Nioh, Demon Slayer, Onimusha, y ya no son simples villanos. Ahora representan el equilibrio entre el castigo y la protección, la fuerza y la redención. Los Oni son el recordatorio de que, a veces, los monstruos también cumplen una función: mantener el mal bajo control. Baku, el destructor de pesadillas. Entre todos los seres del imaginario japonés, pocos son tan peculiares y benevolentes como el Baku, el devorador de sueños. A diferencia de los Oni, el Baku no castiga ni asusta, protege. Es una criatura que se alimenta de pesadillas, asegurando a los humanos un descanso tranquilo. Las primeras referencias al Baku datan del siglo XIV y su forma es cambiante. Algunos lo describen como un tapir gigante con ojos dorados, otros como un híbrido de varios animales, con cabeza de elefante, cuerpo de oso, patas de tigre y cola de buey. En muchas historias, su tamaño varía desde el de un perro hasta el de un gigante que puede cubrir a una persona entera con su sombra. Según la creencia popular, si antes de dormir susurras «Baku, devora mi sueño», este ser vendrá a comerse tu pesadilla y dejarte dormir en paz. Pero había una advertencia: si el Baku quedaba con hambre, podía consumir también tus sueños buenos, dejando tras de sí un vacío sin descanso ni imaginación.
Aunque nunca se ha demostrado su existencia, su figura sigue presente en la cultura japonesa. Aparece en amuletos, pergaminos, esculturas y templos, y en tiempos modernos ha dado el salto a series, cómics y juguetes, donde sigue siendo el guardián de los niños que temen a la oscuridad. El Baku es quizás la prueba de que incluso en las mitologías llenas de terror, también hay espacio para la esperanza. El basilisco, el rey de las serpientes. Si el Baku simboliza el descanso, el basilisco es todo lo contrario, el despertar del miedo puro. Llamado el rey de las serpientes, este monstruo podía matar con una sola mirada. Según los mitos medievales, nacía de un huevo puesto por un gallo y empollado por un sapo, una unión antinatural destinada a crear la bestia definitiva. Algunos lo imaginaban como una serpiente gigantesca, capaz de incendiar el aire con su respiración. Otros, como una mezcla entre gallo, dragón y cobra. Su veneno, decían, era tan potente que podía marchitar la hierba con solo rozarla. Pero, como todo monstruo, tenía puntos débiles. Si veía su propio reflejo en un espejo, moría al instante, y no soportaba el canto del gallo, símbolo de la luz que destruye las tinieblas. Durante la Edad Media, el basilisco fue símbolo de muerte y poder, apareciendo en escudos y emblemas de familias nobles. Hoy sigue vivo en la cultura popular, presente en películas, novelas y videojuegos. Más allá de la fantasía, el basilisco encarna la idea de que el mal puede destruirse a sí mismo cuando se enfrenta a su propia imagen. Las gárgolas, las vigilantes de piedra. Y finalmente, levantemos la vista. En los tejados de las viejas catedrales góticas, talladas en piedra, reposan las gárgolas, criaturas aladas, mitad bestia, mitad escultura, que observan en silencio el paso del tiempo. Su origen se remonta al siglo XIII en Francia. La palabra gárgola viene del mito de un dragón llamado Gargoyle, que fue vencido por San Román y cuya cabeza petrificada se colocó en las iglesias como advertencia contra el mal. Con el tiempo, se transformaron en canalones decorativos, creados para expulsar el agua de lluvia lejos de los muros. Pero su aspecto terrorífico tenía un propósito espiritual: ahuyentar demonios. La creencia popular decía que, por las noches, las gárgolas cobraban vida. Descendían a las calles, cazaban espectros, vigilaban la ciudad, y con la primera luz del amanecer, volvían a convertirse en piedra. Nadie ha visto una moverse, pero su presencia sigue generando una sensación inconfundible: la de ser observado. Incluso hoy, las gárgolas siguen cumpliendo su función. Muchas ciudades modernas colocan estatuas de aves depredadoras para espantar palomas, igual que las gárgolas protegían templos medievales. Son, al fin y al cabo, una metáfora poderosa. Guardianes eternos, testigos silenciosos del paso de los siglos. Anubis, el guardián del más allá. En las arenas infinitas de Egipto, bajo un sol que parece no morir jamás, los antiguos egipcios construyeron templos para honrar a sus dioses. Pero había uno al que temían y veneraban al mismo tiempo: Anubis, el guardián del más allá. Con cuerpo humano y cabeza de chacal, representaba la frontera entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. No era un dios cruel, sino un juez silencioso, encargado de pesar el alma de cada persona después de la muerte. En el juicio final, Anubis colocaba el corazón del difunto sobre una balanza, frente a una pluma blanca, la pluma de Maat, símbolo de la verdad. Si el corazón era liviano, el alma podía cruzar el umbral hacia la eternidad. Pero si pesaba más que la pluma, era entregado a Amit, la devoradora, mitad cocodrilo, mitad león, mitad hipopótamo. Era la segunda muerte, la que borraba toda memoria de existencia. En los muros de las tumbas, Anubis aparece de pie, vigilante, con la mirada fija en el infinito. Algunos arqueólogos aseguran que los antiguos lo dibujaban de perfil
para no despertar su atención. Sin embargo, hay quienes dicen haber soñado con él. Una sombra alta, con ojos dorados y un rostro de chacal que se mueve entre las dunas de la noche. Tal vez Anubis nunca desapareció. Quizás sigue caminando por el desierto invisible, esperando el día en que pese nuestros corazones. Medusa. La mirada que mata de todas las criaturas mitológicas de la antigua Grecia. Ninguna inspira tanto temor como Medusa. Una mujer convertida en monstruo, con serpientes vivas por cabellos y una mirada capaz de transformar en piedra a quien la enfrentara. Antes de la maldición, Medusa era una sacerdotisa de Atenea, hermosa y pura. Pero tras ser violada en el templo sagrado, la diosa la castigó, convirtiendo su belleza en horror. Desde entonces, Medusa se ocultó en una cueva, odiando al mundo y llorando su destino. Su historia no es solo de terror, sino de injusticia y venganza. Los antiguos la temían, pero también la comprendían. Era la víctima convertida en monstruo. Su cabeza, tras ser cortada por Perseo, fue colocada en el escudo de Atenea para alejar el mal. Y así, incluso muerta, Medusa siguió siendo una fuerza protectora. Hoy, su imagen sigue viva en el arte, los tatuajes y los sueños, porque hay monstruos que no nacen del mal, sino del dolor. Pegaso, el caballo del cielo. En el final de nuestro viaje, ascendemos a los cielos. Allí, entre nubes y relámpagos, galopa Pegaso, el caballo alado nacido de la sangre de Medusa cuando fue decapitada por Perseo. Desde su primer vuelo, simbolizó la libertad, la inspiración y la conexión entre lo terrenal y lo divino. Los antiguos griegos creían que Pegaso llevaba los truenos de Zeus, surcando los cielos como un mensajero de los dioses. Solo podía ser domado por un héroe digno, y aquel que lo montara obtenía no solo poder, sino sabiduría. A lo largo de los siglos, Pegaso ha representado la imaginación humana, el deseo de volar más alto, de escapar de las cadenas del mundo y alcanzar lo imposible. Hoy, su figura aparece en emblemas, arte, películas y sueños. Porque todos, en el fondo, llevamos dentro un Pegaso dormido, esperando el momento perfecto para desplegar las alas. Desde el chupacabras que acecha en la oscuridad hasta el fénix que resurge del fuego. Desde la esfinge que desafía la razón hasta el Baku que vela nuestros sueños. Y desde los demonios Oni hasta las gárgolas que aún vigilan nuestras ciudades, todas estas criaturas tienen algo en común. Nacen del miedo, pero también de la necesidad de entender lo desconocido. Algunas representan el caos, otras la esperanza, pero todas son reflejos de lo que somos. Quizás, más que monstruos, son espejos que nos devuelven nuestras propias sombras. Si disfrutaste este viaje por los rincones más oscuros y fascinantes del mito, suscríbete y acompáñanos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando lo que se oculta entre la leyenda y la realidad. Porque tal vez, en algún lugar entre ambas, los monstruos todavía existen.